monte de los olivos. Pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y la pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra, pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo, y como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por el de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¿Quién me puede decir en una palabra lo que representa esta escritura? Misericordia, perdón, amor. Pero es la misericordia de Dios reflejada en su punto máximo. ¿Por qué? Siempre me gusta que nosotros nos pongamos en aquel lugar de pecadores. Y podría haber sido cualquier pecado. Sin embargo, creo que el adulterio tiene más consecuencias evidentes, ¿verdad? Acuérdense lo que pasó con David, por ejemplo. Se destruyen familias, se puede destruir tu caminar con Dios e incluso el caminar de tus hijos, ¿verdad? Primero que estaban ahí en el templo y esos hermanos religiosos debían haber estado estudiando y escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿qué fue lo que estaban haciendo? Yo no sé qué estaban haciendo para haber encontrado a esa mujer, dice la palabra, en pleno acto de adulterio. De hecho, ya estaban en el lugar equivocado. Y yo creo que para cometer ese acto, el pleno acto de adulterio, se necesita de dos personas. ¿Pero qué hicieron? Ellos, con sus ojos y su conocimiento natural, decidieron juzgar solamente a la mujer. Y la llevaron a la pobre mujer. ¿Y qué hicieron con esa mujer? Dice la palabra que la rodearon de la multitud y la pusieron ahí al medio. Expusieron su pecado de la manera más terrible y vergonzosa. ¿Y ustedes creen que Jesús no estaba ya predispuesto a escuchar todo lo que iba a pasar? Dice que Jesús estaba en la arena mientras enseñaba, como cuando ustedes se ponen a dibujar cositas mientras predica el pastor. Así. Entonces Jesús estaba escribiendo en la arena. Y muchos dicen que pudo haber estado escribiendo los pecados de los religiosos que iban a venir con la mujer. Pero hace un tiempo les cuento que un grupo de personas nos hizo dar cuenta, Pablo y a mí, de otra revelación muy preciosa, que se las voy a decir más adelante. Entonces estaba Jesús y la traen a la mujer. Y querían hacerle caer en una trampa a Jesús, porque querían saber qué es lo que Jesús iba a hacer. Realmente Jesús debía cumplir la ley y ellos estaban esperando que se cumpla la ley y que maten a esa mujer a pedradas.
Y Jesús empezaba a escribir en la arena y le insistían tanto, y le insistían tanto, y le insistían tanto en que le decían, ¿qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer con esta mujer que la hemos encontrado en pleno arte? Y yo creo que Jesús escuchaba con paciencia y estaba esperando en el Señor una respuesta. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Yo creo que se levantó como el que dice, bueno, caramba, porque ya se había cansado de aquellos hermanos religiosos y acusadores. Y la palabra que le dio de vuelta o de respuesta fue una palabra confrontadora a la condición del corazón de cada una de esas personas. Y entonces dijo, el que esté libre de pecado, entonces que tire la primera piedra. Yo creo que Jesús era el único que tenía todo el derecho de hacer eso. Y no lo hizo. Y dice además que en toda su tranquilidad volvió a escribir en la arena. Dice que uno a uno se iban aquellos hombres, desde el más viejo, que creo que era el más religioso, hasta el menor, dice la palabra. Y se fueron todos. Y Jesús esperó. Y entonces dice la palabra que volvió a incorporarse a la mujer. La miró a los ojos y le dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te juzgaban? Dice, ya no están, le dice ella, ni yo te condeno. Y le dice, vete, ¿y qué más? No peques más. Cuando Jesús se agachó, esto denota algo. ¿Han visto cuando las que estudian aquí con los niños, por ejemplo, Dani, Fabi, Mayu, deben saber que para que tú puedas tener una igual y un acercamiento a un niño, tú tienes que ponerte al nivel del niño, para que este niño piense que tú eres como él y que puedes llegar a su corazón. Y es lo que hizo Jesús con esta mujer. Él permaneció en una actitud de ponerse a la igual de la mujer y ponerse en sus zapatos para poder entender por qué esta mujer había pecado de esta manera. Y hace tiempo vimos una dramatización de esta palabra con Pablo. ¿Y saben qué nos mostraron esa dramatización? Parafraseaban un poco lo de la Biblia y luego aparece esta mujer a la que Jesús le había dicho que se vaya y no peque más. Y decía, Jesús escribía algo en la arena, decía. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que escribía? ¿Los pecados de los demás? No, dice ella. Mientras todo el mundo me acusaba, Jesús escribía mi nombre en la arena, porque Jesús sabía quién yo realmente era. Mientras ellos me llamaban prostituta, mientras ellos me llamaban pecadora, mentirosa, ramera, Jesús sabía mi nombre. Jesús sabía de dónde yo había venido y por eso la misericordia estaba sobre mí. Qué hermosa revelación. Nadie sabe a ciencia cierta lo que Jesús estaba escribiendo, pero creo que es la manera más hermosa de representar cómo Jesús nos conoce y extiende misericordia. Ahora, ¿cuántos nosotros decimos, Jesús, ten misericordia? A veces lo hacemos más dramático, es Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nos trepamos en los árboles, no sé, esperando recibir esa misericordia del Señor. Ten misericordia de mí. ¿Pero realmente entendemos lo que significa misericordia? Si tú has recibido el amor de Dios, tendrías que estar dispuesto y deberías conocer la misericordia de Dios también. Pero si tú has recibido el amor de Dios en tu vida, si tú has recibido a Jesús como tu Salvador y no puedes aceptar que Dios pueda verte con misericordia o perdonar tus pecados, entonces de verdad no lo has conocido.
si tú sigues viviendo en tu vida con una condenación sobre tus hombros, de la que no puedes ser libre e irte, volver hacia Él y no pecar más, si tú no puedes recibir eso, quiere decir que aún no has conocido la misericordia de Dios. Y ¿saben? Pasa, porque además al enemigo le encanta ver que tenemos una debilidad, asirse de esa debilidad y empezar a condenar nuestra vida y nuestro caminar con el Señor. Pero hoy vamos a tener, por la gracia de Dios, la oportunidad de recibir la misericordia de Dios, la oportunidad de recibir el perdón de Dios, porque no importa lo que tú hayas hecho, esa cruz y ese Jesús que ha resucitado ha venido a traerte libertad, perdón. Y donde hay libertad y perdón, hay misericordia. Donde hay misericordia, hay restauración de esa tu relación con el Señor. Pero también dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos misericordia, podemos dar misericordia. Es verdad que aprendimos que no podemos dar de aquello que nosotros no tenemos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar a alguien? A mí me ha pasado. Parece que aquí no. Pero ¿cómo somos llenos de condiciones? Cuando alguien nos ha herido, no podemos dar aquel perdón que Jesús nos da. Ven la historia aquí con la mujer. Jesús no cuestionó a la mujer. ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Pero cómo se te ocurre meterte con esta persona? Otra vez has caído en adulterio. Te he dicho que te vistas mejor para que no caigas en estas cosas. Tú sabías que esto era malo, aún así lo has hecho. No. Jesús simplemente conociendo la condición de corazón de esa persona, de esta mujer, la perdonó. Y eso es misericordia. Vamos a ver el significado de la palabra misericordia. Yo pensé que conocía la misericordia de Dios, pero no es hasta que estudias y puedes entender lo que significa para tu vida, que realmente la empiezas a entender a completitud, y esto va a traer libertad a tu vida, amén. Dice, en el Antiguo Testamento la definición de misericordia viene de una raíz que significa compasión, compadecerse de alguien, significa gracia, algo inmerecido, ¿verdad? Y significa, y viene de un amor leal. Solo un amor leal tiene el resultado moverse a misericordia. Ahora está bien, a veces si lo hemos visto, yo no amo con un amor perfecto, ¿verdad? Pero por el amor que yo le tengo a Dios y por el amor que Dios me tiene, entonces voy a aprender a recibir misericordia y a extender misericordia. Amén. Dice el Nuevo Testamento que significa tener compasión. Y tener compasión es una bondad que se recibe sin mérito alguno. Yo no he hecho nada para recibir misericordia de Dios. Absolutamente nada de lo que tú puedas hacer te va a hacer, ayúdeme con la palabra, merecedor de la misericordia de Dios. Pero ¿cómo somos nosotros? Me has lastimado, Yera, y para que te perdone, como has traicionado mi confianza, te vas a tener que ganar mi perdón y mi confianza. ¿Sí o no? Pero Dios no te da un perdón con condiciones. Dios te perdona porque te ama. Y yo sé que mi amor, Yera, te voy a usar de ejemplo. Yo sé que mi amor por Yera no es perfecto,
pero yo quiero que mi amor hacia el Señor se vaya perfeccionando. Entonces voy a decidir perdonar a Yera. Dice la palabra de Dios también, bienaventurado el misericordioso, porque recibirá misericordia. Hemos aprendido que la palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz. ¿Sabes qué trae a tu vida recibir la misericordia de Dios y dar misericordia? Que seas tú capaz de perdonar sin amargura en el corazón. ¿Quieres recibir la misericordia de Dios? Aprende a dar la misericordia de Dios. Y esa misericordia de Dios, como estamos viendo, es un perdón, una misericordia inmerecida. Dice la palabra también que significa profunda empatía. Profunda empatía en poder ponerme en el lugar de la otra persona, así como Jesús lo hizo con esta mujer adúltera, para entender la situación por la que está pasando. Tú no sabes por qué esta persona te hizo lo que te hizo. ¿Por qué esta persona te ofendió y te hirió como lo hizo? Pero trata de hallar cierta misericordia en eso. Recuerdo que mi pastora siempre me decía, cuando tú tengas que dar una consejería a una persona, algo que te va a servir mucho es entender de dónde viene esa persona. Porque a veces empezamos a juzgar como lo hicieron estos religiosos. Empezamos a juzgar y no nos damos cuenta que de repente esta persona está lidiando con una maldición en su vida. De repente esta persona está cargando una iniquidad sobre su vida y su espíritu está clamando ser libre. Pero nosotros, ¿qué hacemos? En vez de mirar a esta persona y ser extremadamente, ¿qué hemos dicho la palabra? Empáticos con esta persona, empezamos a juzgarla. ¿Qué hicieron estos religiosos cuando empezaron a acusar a esta mujer? ¿Cuál iba a ser el resultado de esta mujer? Muerte. Y es lo que nosotros hacemos, incluso con nuestra propia vida. Empezamos a condenarnos tanto por lo que hemos hecho que no podemos llegar al Padre a pedir perdón, a recibir su misericordia y seguir con una relación restablecida con nuestro Señor Jesús. Entonces va de dos lados, que tú sepas recibir la misericordia de Dios. Y cuando sepas recibir la misericordia de Dios, entonces puedes dar la misericordia de Dios. Amén. Y a veces pensamos que solo fue el caso de la mujer. Pero les había dicho hace rato que David también pecó así. Y encima de lo que hizo David, asesinó a Urías. Se negó. Planificó las cosas. Él ya la tenía premeditada toda la situación. Y aún así, Dios en su misericordia lo perdonó. Y qué precioso corazón de David. ¿Ustedes saben cuál es el pecado que no se perdona? El que no confesamos. Para todo lo demás, existe Mastercard. Para todo lo demás, está la misericordia de Dios. Todo pecado confesado, con un verdadero arrepentimiento en el corazón, viene acompañado de misericordia. Tanto cuando tú pecas delante de Dios, o tanto como alguien te ha lastimado y ha pecado contra ti. Y si te piden perdón y hay un arrepentimiento genuino en su corazón, tú debes perdonar. Si quieres que esa rueda de misericordia siga funcionando en tu vida. Yo quiero que te pongas a pensar en la persona que más te ha herido el corazón.
y la persona a la que no has podido perdonar. Y ojo que no lo vamos a dejar así. ¿Qué respuesta le has dado a esa persona? ¿La has perdonado? Y nadie te está diciendo que, ya te perdono porque eres del Bolívar y vamos a ser los mejores amigos. No, porque existe un proceso de sanidad. Esa es la diferencia. Cuando nosotros perdonamos, nuestro perdón va siendo procesado por la gracia y con la ayuda de Dios. Porque ya saben que amamos con un amor fileos. Pero cuando Dios nos perdona nuestros pecados, la restitución de la relación es así. Y no porque Él se haya enojado conmigo, sino porque yo por mi pecado me aparté de Él. Pero cuando yo entiendo la misericordia de Dios, que es inmerecida, no tengo que hacer nada más que volver hacia Él y Él se va a encargar de restituirme. Ahora, no les estoy hablando de una misericordia, una gracia barata que tenemos permiso para pecar y total, nos arrepentimos y Dios restaura nuestra relación. Porque en esa restauración hay una nueva restauración de nuestro caminar con Él, por ejemplo. Y Jesús no le dice, ¿ves? Ninguno de los que te acusaba está aquí, ahora vete. ¿No? Le dice, vete y no peques más. Deja de errar al blanco. No peques más. Y cuando le dice vete, le está diciendo vuélvete a tu Señor y vuelve a caminar con Él. Porque mientras tú más entiendes de la misericordia de Dios, más entiendes del amor de Dios en tu vida. Amén. Y por lo tanto dejas de pecar y eres perfeccionado a imagen de Jesús. David, que conocía tanto acerca de la misericordia de Dios. Dice el Salmo 51, 1, 2. Es una muestra clara de cuánto él conocía sobre la misericordia de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él sí conocía la misericordia de Dios. Él sí sabía que a pesar de que iba a venir una consecuencia, porque la consecuencia igual viene, te arrepientas o no te arrepientas, ¿verdad? No es que como me he enojado con Dios y también Dios debe estar enojado conmigo por lo que yo he hecho, no va a haber una consecuencia de mi acto. La consecuencia viene igual, pero es menos dura si estamos caminando con el Señor. Así como lo fue para David. ¿Acaso este varón de Dios no fue restituido en el llamado que Dios tenía? Y es increíble cómo este hombre podía conocer la misericordia de Dios, porque su nombre quería decir hervir en amor. Él hervía en amor por Dios. Y porque hervía en amor por Dios y conocía el amor de Dios, conocía la misericordia de Dios. Ahora sí que no se pueden perder en todo lo que les estoy diciendo. ¿Les gusta estrenar cosas? A mí me encanta estrenar cosas. Y una de las cosas más hermosas que estreno todos los días es algo que se renueva cada mañana. Si Dios derrama sobre mi vida misericordia, es para que yo pueda recibirla y también darla. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Se acaba? Bueno, a veces nuestra misericordia se acaba, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice lo contrario. En Mateo 18, 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Y a nosotros nos gusta estar contando cuántas veces ya hemos perdonado. Y ya es como, ¿en serio? Sí. De las 70 veces 7 ya vas a llegar al tope. Ya vas a llegar. En un solo día, 490 veces, ¿no? Si no estoy mal en matemáticas, Juanqui. 490 veces. ¿De verdad ha llegado alguien a herirte y a pecar contra ti? Un solo hermano. 470 veces. Ay, 490. ¿No? Y ese número de 70 veces 7 nos habla de la perfección, de algo que jamás se acaba. Gracias a Dios, nuestro Jesús no va contando las ofensas contra Él. Porque creo que yo sí podría pecar 490 veces delante de Él. Y mi más grande pecado podría ser que yo no lo amo con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón. ¿De verdad vas contando las ofensas hacia tu vida? ¿O puedes ser un Dios que derrama misericordia, que se renueva cada mañana? Ha sido muy hermoso aprender todo este tiempo acerca de las ofensas, ¿verdad? A no ofendernos o a dejar de estar ofendidos. Y para dejar de estar ofendidos, ¿qué necesitamos en nuestras vidas? Perdonar, ¿verdad? Todo este tiempo, ¿se han dado cuenta cómo Jesús se ha derramado en una manera diferente? Porque creo que a través de la palabra de la ofensa hemos podido levantar manos santas. Y Dios se complace en un pueblo que puede levantar manos santas sin ira ni contienda. ¿Y ahora dónde está la restitución de tu propio corazón? Con aquellos que te han lastimado, con aquellos que te han herido, con aquellos que te van a seguir ofendiendo. Porque no es que ya aprendimos de la ofensa y no van a haber ofensas nunca más. Es necesaria que venga la ofensa para que tú puedas seguir perdonando. Amén. Perdonar es extender misericordia. Y dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la palabra dice en Salmos 25, del 6 al 7, dice, acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor, con que siempre me has mirado y me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud y acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Yo quiero que podamos ser capaces esta tarde. Y lo hice cortito para que puedan retener lo importante de hoy. El no recibir misericordia te va a privar de seguir caminando con el Señor. Tú tienes que aprender a recibir misericordia de Dios. Porque Dios ha muerto por cada una de tus iniquidades y de tus pecados. Porque tal vez tus pastores no entienden por qué has caído en esos pecados o por qué sigues cayendo en esos pecados. Ni tu esposa ni tus hijos no lo entienden. ¿Sabías que ser orgulloso también es un pecado, no? Un corazón enaltecido. Pero de repente eres así porque nunca nadie te mostró misericordia sobre tu vida. Porque nunca nadie te amó y te perdonó lo que tú hiciste y cuando te equivocaste. Hoy tienes la oportunidad de recibir la más grande e infinita misericordia para que tú puedas seguir caminando con eso. Cuando recibimos misericordia y perdón, recibimos sanidad y restitución. Sea que la recibas o sea que la des.
Y si te ha sido tan difícil para ti perdonarte y perdonar a otros, hoy es el día en que puedes clamar a Dios por esa misericordia. Porque ya no eres ignorante de esto. Y Jesús ha venido a darnos ese más grande regalo, el perdón y la restitución con nuestro Padre. Amén. Pongámonos de pie. ¿Sabes una cosa? Cuando alguien te pida perdón, y esta mañana me pasó eso con Pablo. Como siempre, hay peleas en los matrimonios y tu esposo o tu esposa se equivocan en decirte algo, yo ya me estaba ofendiendo también. Y cómo es que Jesús no nos deja que nuestra palabra que vamos a dar aquí adelante no se arrema en nuestras vidas. Y al final Pablo me dice, ya, perdón, porque me he equivocado. Entonces para mí fue como, no quiero perdonar porque siempre me hace lo mismo. Y somos así, siempre me hace lo mismo, nunca va a cambiar. Siempre le digo y siempre me lastima así. Y nos ofendemos. Y hasta decimos, nunca más voy a ser así como soy contigo, porque mira cómo me pagas. Y ese rato el Señor Jesús me decía, shh, ahora quiero que tú le respondas esa respuesta de perdón a tu esposo como quisieras que yo te responda cuando tú vienes a pedirme perdón. Entonces, te perdono, te perdono. Y ahí el Señor me decía, y no se habla más. Ay, era Señor, pero es que necesito reclamar, porque si no reclamo, esta es mi oportunidad, porque se está arrepintiendo. Y el Señor me decía, yo no te reclamo después. Cuando yo te perdono, no te cuestiono, porque estoy creyendo en un verdadero arrepentimiento. Cuando yo te perdono, nuestra relación se restituye otra vez. Y quiero que hagas lo mismo. Entonces tuve que hacer lo mismo. Lo que yo esperaba que el Señor Jesús me responda, tuve que responder a mi esposo. ¿Y cuánta paz ha traído a mi vida obrar en obediencia? No por mí, sino por el reino de Dios. Por el reino de Dios, por un varón que está compartiendo lejos. Por el reino de Dios, porque yo no puedo pararme aquí con un corazón que no esté limpio. Y se dan cuenta que ya no se trata de nosotros. Se trata de Él. Se trata de obedecerle. Se trata de amar de verdad a los demás y ser capaces de fluir con esa misericordia. Amén. Oraremos. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias por tu maravillosa misericordia sobre nosotros, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, por todos aquellos mis hermanos que no han conocido hasta hoy, Señor Jesús, un verdadero perdón y una restauración, porque no la han recibido, Señor. Yo te pido por todo el caminar de mis hermanos que ha sido cortado por condenación y juicio, Señor. Eso no viene de ti, Padre. Eso trae muerte, Señor. Mas tu perdón y tu misericordia han venido a darnos vida en abundancia, Señor Jesús. Y te pido, Señor, por todos aquellos mis hermanos que aún tienen alguna herida en su corazón, Señor Jesús. Que podamos ser capaces de soltar a esa persona que nos ha herido tanto, Señor. Y aunque no nos venga a pedir perdón, Señor, por nuestro bien y porque de nuestro corazón mana la vida, hoy escogemos perdonar, Señor Jesús. Y aun cuando no sean nuestras fuerzas, sino en las tuyas, Señor, pongas aquel amor
para dar misericordia, Señor. Gracias porque esa misericordia se renueva cada mañana, Señor. Gracias porque ahora podemos pensar y decir, quiero dar la misericordia que mi Padre me ha dado a través de Jesús y me la da continuamente. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús, y te damos gracias por todo lo que haces, porque tu obra es perfecta, Señor Jesús. Y que mis hermanos en la intimidad puedan ser ministrados por ti, Señor Jesús. Y tú continúes el trabajo en su corazón, Señor. Bendigo cada familia en esta casa y te doy gracias por todas las personas que están acá, Señor. Prepara nuestro corazón para un tiempo aún más glorioso, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.